Vamos a comenzar explicando cómo se determina el precio de los factores de producción. Entonces, una pequeñísima introducción previa. El precio de los bienes y servicios de consumo en una economía de mercado se determina a través de un proceso social, impulsado por la fuerza de la función empresarial, de la capacidad que tienen todos los hombres y las mujeres para darse cuenta de lo que les interesa, de lo que les merece la pena, de lo que valoran, es decir, de las oportunidades de ganancia que surgen en su alrededor y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas. Ese proceso, en competencia bilateral, tiende a fijar un precio que está determinado dentro de lo que se llaman las valoraciones subjetivas de las parejas marginales. Hoy lo que vamos a hacer es explicar cómo se determina el precio, pero no de los bienes y servicios de consumo, sino de los factores de producción que ayudan a producir los bienes y servicios de consumo. Lo que vamos a ver hoy es cómo se determina el precio de lo que Menger denominaba bienes económicos de orden superior, o factores de producción, que los definimos como aquellos que no satisfacen directamente necesidades humanas, por tanto no son bienes y servicios de consumo, sino que requieren la colaboración de otros factores de producción para que a lo largo de un proceso productivo que conlleva tiempo, terminan de una manera indirecta madurando en un bien de consumo. Entonces, son bienes de consumo, por ejemplo, pues una botella de agua mineral, la entrada de un cine, y son factores de producción la instalación fabril donde se llenan de agua las botellas de agua mineral, o la máquina de cine que se utiliza para grabar la película, o yendo más para atrás, el mineral de hierro que se extrae de la mina para darle tratamiento y convertirlo en acero, etcétera. Todas las etapas que hay previas antes de alcanzar el consumo final. Lo que vamos a ver hoy es cómo se determina el precio de los factores de producción, es decir, de esos bienes económicos que no satisfacen directamente necesidades humanas, no están en la etapa final del consumo, están en las etapas previas, pero que ayudan junto con otros, a lo largo de un proceso productivo que conlleva tiempo, a producir los bienes de consumo. La idea esencial es que es el precio de los bienes de consumo el que determina de manera indirecta y a través de un proceso empresarial muy complicado el precio de los factores de producción. Es decir, que si los ladrillos tienen precio y se paga precios por ellos en el mercado, y también el hierro, y también el alquiler de una instalación fabril, y también tiene precio un ordenador y programas de ordenador, y equipos de comunicaciones, y un tractor y una oruga, tienen precio no porque podamos comernos y nos satisfaga directamente necesidades esos factores de producción, tienen precio porque ayudan a producir en última instancia y después de un periodo de tiempo más o menos prolongado, bienes de consumo, léase el piso en el que vivimos, el coche que conducimos, etcétera, que sí que valoramos y por el que pagamos un precio alto. Luego, cuando vemos que el mineral de hierro, un ordenador, ladrillos tienen precio, es porque ayudan a producir bienes de consumo que valoramos y que tienen precios. O expresado de otra manera, los precios de los factores de producción surgen indirectamente y vienen determinados indirectamente del precio de los bienes de consumo. O como les he repetido en varias ocasiones en clase, y produce mucho escándalo, sobre todo aquellas personas que no son peritas en la materia, son los costes los que siguen a los precios y no al revés. Porque esperamos vender, es un ejemplo típico de Röpke, un economista alemán, un bien de consumo, por ejemplo, un sombrero de diseño por 100 euros, estamos dispuestos hoy como empresarios a asumir costes comprando mano de obra, diseño, material, etcétera, de hasta menos de 100 euros para producir el bien de consumo. Todo ello en un entorno empresarial de incertidumbre. Puede ser que nos equivoquemos, que incurramos en costes superiores a lo que luego podemos vender y cosechemos pérdidas. Pero todos actuamos pensando en obtener beneficios. Estamos dispuestos a hoy incurrir
en el desembolso del precio de factores de producción, es decir, en costes, porque esperamos que mañana, cuando culmine el proceso productivo y se hayan materializado esos factores, se hayan convertido en bienes de consumo y servicios finales que ya pueden consumir los consumidores, seamos capaces de venderlos a un precio tal que nos permita recuperar todos los costes en los que hemos incurrido previamente y además nos deje el margen de beneficio empresarial puro más elevado posible. Luego, la primera idea esencial es que son los precios de los factores de producción los que tienden a seguir a los precios estimados futuros que tendrán los bienes de consumo y no al revés. Y hoy lo que vamos a ver, dando un paso más, es con detalle cómo se determina el precio de los factores de producción. Y es muy importante, porque las etapas previas al consumo, recuerden ustedes nuestros esquemas triangulares que vimos en la teoría del capital en el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, son las etapas desde el punto de vista de facturación, de esfuerzo productivo, de empleo de trabajadores, más numerosas e importantes de toda la economía. La inmensa mayoría de nosotros estamos desarrollando nuestro esfuerzo en esas etapas. También es muy importante la clase de hoy porque uno de los factores de producción más relevantes es el factor que se llama trabajo. En realidad es una denominación impropia porque no existe tal cosa como factor trabajo, como si fuera uniforme y homogénea. Existe una constelación casi infinita de diferentes tipos de trabajo. Trabajador especializado en la construcción de tal tipo, fresador, arquitecto, técnico, arquitecto, una infinidad. Y cada uno de ellos aporta su granito de arena al proceso productivo en esas etapas previas. Y el precio de los servicios del trabajo se llama salario. Luego, hoy, al explicar cómo se determina el precio de los factores de producción en general, vamos a explicar en concreto cómo se determina el salario, porque nosotros, en nuestra faceta de trabajadores, somos un factor de producción. Pero también las mismas leyes que vamos a explicar hoy se aplican para explicar cómo se determina el precio de otros factores de producción, por ejemplo, de los recursos naturales, del alquiler o renta de un piso para un despacho de abogados o para una empresa de administrativos, o la renta sobre la que se encuentra una fábrica, o lo que cuesta el alquiler de un ordenador, que es un factor de producción. El precio de mercado de todos esos servicios, los factores de producción, es lo que vamos a determinar hoy. Luego la clase de hoy es de gran importancia. Muy bien, pues para entender cómo se determina el precio de los factores de producción, tenemos previamente, tomen todos buena nota, que entender unos conceptos previos esenciales. En primer lugar, el concepto de factor de producción específico. Es aquel que solo se puede dedicar a una línea productiva concreta. Por contra, vamos a definir factor de producción no específico. Factor de producción no específico es aquel que se puede dedicar a varias líneas de producción, es decir, que es versátil. Y un ejemplo del factor de producción no específico más típico es el factor de producción trabajo, porque créanlo ustedes o no, el profesor de ustedes pues vale para bastantes cosas. Unas las hará mejor, otras las hará peor. Por ejemplo, yo sirvo para dar clases de economía. También puedo barrer, limpiar una casa, cambiar pañales a los niños. Lo hago muy mal porque el olor me produce náuseas y me desmayo. O sea, soy un desastre y un manazas. Pero una de las peculiaridades del ser humano, del hombre y de la mujer, es que en muy raras ocasiones es un factor específico que solo vale para algo concreto. Son casos extremos. La mayor parte de nosotros, bien es cierto que con diferencias, pues podemos hacer distinto tipo de cosas. Es cierto que habrá ámbitos que nos gusten más, que tengamos más vocación, que nos cueste menos trabajo, pero valemos para diferentes cosas. Y luego, el tercer concepto que vamos a introducir es el de factor de producción aislable. Factor de producción aislable es aquel que puede ser separado de otro en la producción. Decimos esto porque hay en diversas circunstancias en el mercado en las cuales nos encontramos con factores de producción específicos que solo valen para una cosa, y en otras circunstancias factores de producción que no son aislables, es decir, que tienen siempre que ir acompañados de otro para producir su función productiva. Pues entonces, en la medida en que Cruz y Raya, martes y 13, o Tipicol, los consumidores
los identifiquen como una unidad indistinguible, los consideramos factor de producción no aislable. Podrá ser que a lo mejor Cruz triunfe él solo, como humorista, separado de Raya, o Tip separado de Col, pero no es lo mismo. El producto Tip y Col, Martes y 13, o Cruz y Raya, es factor de producción no aislable. Todo es claro, y ahora vamos a enunciar cuál es el principio esencial, o la ley económica de tendencia, que explica o determina cuál es el valor, el precio de mercado que tiende a fijarse para los factores de producción. Vamos a demostrar que, sin que esté dirigido desde arriba, sin que lo ordene un ministerio o un órgano de planificación, ni ningún decreto, hay una fuerza poderosísima en el mercado, impulsada por la empresarialidad de todos y cada uno de sus partícipes, es decir, los miles de millones de hombres y mujeres que constituyen la economía, en función de la cual tiende a pagársele a cada uno, a cada factor de producción, el valor de su contribución al proceso productivo. Repito, la conclusión a la que vamos a llegar es que en el mercado se nos tiende a pagar a cada uno de nosotros el valor de lo que aportamos al proceso de producción. Esta es una ley de tendencia inexorable, impulsada por la fuerza de la función empresarial de todos los partícipes del mercado. Y vamos a explicarla y demostrarla por qué esto es así. Y digo que debe de ser motivo de satisfacción para todos, porque a la conclusión a la que llegamos es que tanto más aportemos al proceso de producción, tanto más valor tenga lo que nosotros contribuimos al proceso social de cooperación social, tanto más seremos pagados. Esa es la ley de tendencia. Luego, y antes de entrar en su detalle, si yo quiero conseguir trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jamás se pregunta cuánto se gana. Se llega a la entrevista y se dice, señor o señora que me están entrevistando, yo vengo a esta empresa solamente con un objetivo, hacer todo lo posible para solucionarle a ustedes problemas, papeletas y contribuir el máximo de mi esfuerzo al objetivo de esta empresa. Es decir, vengo a dar a esta empresa. Y no me preocupa nada lo que me van a pagar. Porque ya verán ustedes lo que voy a contribuir y cuál va a ser mi aportación. Y por mis propios méritos ya me pagarán ustedes lo que corresponda. Es cierto que al comienzo llega uno muy pez a la empresa, con muy poca experiencia, conocimiento y práctica. Los primeros meses casi teníamos nosotros que pagar a la empresa, porque pierden tiempo en enseñarnos, etc. Pero es una inversión que hace la empresa en nosotros. Porque si somos gente ilusionada, que consideramos un privilegio el poder trabajar, y que estamos dispuestos a dar el todo por el todo y a contribuir a esa empresa, en la medida en que nuestra aportación cada vez sea mayor, cada vez, por una vía o por otra, veremos cómo somos ascendidos y nuestra remuneración aumenta. Y esto que es cierto a nivel individual, lo es con mucho más contundencia a nivel social, y lo vamos a explicar hoy a través de qué proceso se lleva a cabo. Luego, el principio esencial es la siguiente. Cuando un factor de producción es aislable, por ejemplo, cualquiera de nosotros, que no vamos junto con un socio, típico, es aislable y no específico, por tanto que valemos para diferentes líneas de producción, somos versátiles, el precio de mercado por sus servicios tiende, como todas las leyes de economía son leyes de tendencia, ceteris paribus, a igualdad de circunstancias, el precio de sus servicios tiende a igualarse con lo que vamos a denominar valor descontado de su productividad marginal. Esto que llamamos valor descontado de su productividad marginal, vamos a explicarlo ahora con más detalle, pero es precisamente el valor de nuestra contribución al proceso productivo. Para entender que sea el valor descontado de la productividad marginal, vamos a ir por fases. Y vamos a empezar por la primera. La primera es explicar qué entendemos por la productividad marginal física. La productividad marginal física, PMF, es la cantidad adicional de bien final de consumo que permite producir una unidad adicional o marginal de factor de producción. Imagínense ustedes que 19 horas de factor trabajo zapatero permite producir 40 pares de zapatos. Imagínense ustedes que una hora adicional o marginal, en vez de 19, 20 horas, nos permite producir 42 pares de zapatos. El concepto de productividad marginal física en este ejemplo concreto es 2 pares de zapatos. Una hora marginal en el margen adicional nos permite producir 2 pares de zapatos más.
Ese es el concepto de productividad marginal física, cantidad adicional del bien final de consumo que permite producir una unidad marginal de factor de producción, manteniendo constantes el resto de los factores de producción, ceteris paribus, manteniendo constantes todos los demás factores de producción. Porque ya hemos dicho que el proceso productivo es un proceso en el que cooperan muchos factores, pero a efectos de determinar el precio de uno solo, tenemos que hacer como la ficción de que el resto de los factores de producción se mantienen constantes. La electricidad, la instalación, la máquina que utiliza para coser el zapato, todo está... Solamente si estamos viendo el precio de la hora, a ver cómo lo determina el mercado, del trabajo prestado por el zapatero, pensamos, si manteniendo todo constante, prestamos una hora más, ¿en qué se va a plasmar esto en términos de bien final del consumo? ¿En un par de zapatos más? Pues eso sería la productividad marginal física en nuestro ejemplo. La productividad marginal física seguía por la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley dice que manteniendo un factor fijo, si el factor variable va aumentando en unidades, se produce un incremento de la producción que al principio es más que proporcional, pero que llega un momento a partir del cual los incrementos adicionales de producción cada vez son menores. Es decir, aunque vayamos metiendo unidades adicionales, horas más de trabajo, claro que se produce un resultado mayor en términos de bien final del consumo, pero cada vez el incremento llega a un volumen de producción tal que a partir de ese volumen el incremento cada vez es menor. En términos gráficos, aunque no me gusta a mí utilizar la gráfica, pasar de la parte cóncava a la parte convexa. Bien, se puede demostrar en términos estrictamente praxeológicos porque esto tiene que ser así. Lo que sí vamos a hacer ahora es dar un paso más. Hemos explicado el concepto de productividad marginal física y ahora vamos a dar un paso más. Vamos a explicar el concepto de valor de la productividad marginal física. Pues es muy sencillo. El valor de la productividad marginal física es igual a la productividad marginal física multiplicada por el precio de mercado que se espera obtener. Si en nuestro ejemplo la productividad marginal física eran 2 pares de zapatos, ¿cuál es el valor de la productividad marginal física? Bueno, si cada par de zapatos vale 50 euros, el valor de la productividad marginal física serían los 2 pares de zapatos por 50, 100 euros. Es decir, la misma idea que antes, pero en términos de precios de mercado. Y ya llegamos, en tercer lugar, al valor descontado de la productividad marginal física. Miren, el problema es que el valor de la productividad marginal física no se obtiene ahora, cuando yo presto mis servicios de zapatero, sino que se obtiene una vez que termina el proceso productivo en el que colaboro yo junto con otros factores de producción y a lo mejor lleva 6 meses o un año hasta que culmina o madura en los zapatos. Luego, cuando se termine el proceso de producción dentro de un año y estén los zapatos producidos, es cuando se podrán vender esos 2 zapatos a 50 euros, 100 euros dentro de un año. Pero tengo que pagar al trabajador hoy, porque le pago diariamente o le pago semanalmente o como es costumbre, una vez al mes. Nos pagan una vez al mes nuestra aportación al proceso productivo actual, con independencia de que solo maduren bienes finales de consumo dentro de 6 meses, un año y medio. Como nos tienen que pagar hoy un valor que solo estará disponible en un futuro más o menos lejano, digamos dentro de un año, para simplificar el ejemplo, ya saben ustedes que es principio esencial en el proceso productivo, inseparablemente unido a nuestra naturaleza humana, la categoría lógica de la preferencia temporal. Que a igualdad de circunstancias los seres humanos valoramos más el presente que el futuro. Y que como resultado de esto tiende a fijarse un precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros que llamamos tipo de interés. Entonces, sabemos que 100 unidades hoy valen dentro de un año, si el tipo de interés es el 10%, 110, o viceversa, que 100 unidades dentro de un año valen hoy 100 descontado por el tipo de interés, menos el 10%, en torno a 90.
Como al trabajador hay que pagarle hoy el valor de una aportación al proceso productivo que solo estará terminada en un lejano futuro, por ejemplo, dentro de un año, hay que descontar por el tipo de interés el valor de la productividad marginal física que surge de su aportación al proceso productivo hoy, pero que solo madurará en forma de un bien final de consumo que pueda venderse dentro de un año. Luego, lo que se paga a cualquier factor de producción es lo que llamamos el valor, hoy descontado por el tipo de interés de la productividad marginal física, de nuestra aportación, de la aportación de la unidad adicional de factor que hagamos hoy, en forma de un bien final de consumo que solo estará terminado dentro de un periodo de tiempo, por ejemplo, de un año. Luego, en nuestro ejemplo, si el tipo de interés es el 10%, la productividad marginal física eran 2 pares de zapatos, el valor de esa productividad cuando los vendamos dentro de un año a 50 euros son 100 euros, pero hay que pagar hoy al trabajador, y 100 euros dentro de un año al 10% valen hoy 90. Lo que dice la ley es que tendemos a pagar al trabajador, en nuestro ejemplo, un trabajador especializado en la producción de zapatos, 90 euros. Que hay una ley inexorable en el mercado que lleva que cada uno se nos pague el valor de nuestra contribución, pero hoy, es decir, descontado por el tipo de interés de aquello que nosotros aportemos en forma de un bien final de consumo que solo estará disponible una vez que se termine en un mañana más o menos lejano. ¿Qué pasa si los factores no son aislables? El caso de Typical o de cruz y raya. Pues la ley es la misma. Lo que pasa es que es para el factor conjuntamente considerado, Typical, cruz y raya o martes y 13. A los dos se les paga el valor descontado de su productividad marginal. Y alguien me dirá, oiga, ¿y entonces qué va para cruz y qué va para raya? Pues miren, eso la teoría económica no puede entrar ahí. Cerrarán el contrato para el conjunto no aislable. Y luego entre ellos se tendrán que poner de acuerdo, a lo mejor por mitades, o a lo mejor no, porque uno es más mandón y se queda con 2/3 y le machaca al otro. ¿Qué pasa si en el proceso productivo hay varios factores no específicos y uno concretamente que es específico, solo vale para esa línea de producción concreta? La ley que hemos enunciado es para los factores no específicos, los versátiles, lo que valen para varias cosas. Estos se les tiende a pagar el valor descontado de su productividad marginal. Y luego el valor residual que quede es lo que se pagaría al factor puramente específico. Bueno, pues vamos a demostrar que esta ley de tendencia es cierta y que se da en el mercado sin que nadie la dirija desde arriba. Y vamos a demostrarlo sensu contrario. Es decir, ¿qué pasaría si al trabajador no se le pagara o a cualquier factor de producción no se le abonase, si no estamos hablando del factor trabajo, si estamos hablando de la renta de otro factor de producción, de lo que vale alquilar un ordenador, de lo que vale alquilar un piso, una instalación fabril, una máquina, un tractor, etcétera? ¿Qué pasaría si no se le pagara el valor hoy de su contribución al proceso productivo, lo que hemos denominado el valor descontado de su productividad marginal? ¿Qué pasaría si el empresario pagara, en el caso concreto del trabajo, al trabajador menos que el valor descontado de su productividad marginal? Pues pasaría una cosa muy sencilla. Si yo, por la hora adicional o marginal de productor de zapatos, le pago menos de los 90 euros, que es lo que a mí me aporta el proceso productivo, está claro que esa hora marginal me produce un beneficio empresarial muy grande. Si yo pago 70 en vez de 90, le pago al trabajador por esa hora 70 y él contribuye al proceso productivo 2 pares de zapatos a 50 euros 100 dentro de un año, que su valor descontado por el tipo de interés es 90. Está claro que por contratarle esa última hora he obtenido un beneficio empresarial puro de 90 menos 70, 20. Porque estoy pagando menos de lo que me produce. Como los empresarios están deseosos de obtener beneficio, bien él o cualquier otro competidor dirá, yo no me paro aquí, ¿por qué solo 20 horas, de 19 a 20? Voy a contratar una unidad adicional de factor trabajo, es decir, una hora más, porque en la última hora me he forrado, he ganado 20 limpios de beneficio empresarial puro, voy a contratar una hora más, en vez de 20, 21, para acumular un beneficio adicional al de la anterior hora. Y eso o bien lo hago yo o me lo hará un competidor.
Entonces contrato al trabajador una hora más, y si las circunstancias no han cambiado, obtendré otros, si le puedo seguir pagando 70 euros por esa hora adicional y puedo seguir vendiendo los zapatos por 100 euros dentro de un año, valor hoy 90, obtendré otros 20 euros de beneficio. ¿Y por qué voy a parar con 21 horas si acabo de obtener 20 por la hora número, la 20ª, otros 20 por la 21ª, voy a contratar otra hora, la 22ª, y así sucesivamente? Pero entonces, ¿saben ustedes lo que pasa? Conforme más horas de mando de un factor, y aquí entran en vigor los determinantes individuales del precio. A igualdad de circunstancias, conforme aumenta la demanda de cualquier bien o factor, el precio tiende a subir. Y si estoy produciendo con las horas adicionales cada vez más pares de zapatos, ¿ustedes qué piensan cuando lleguen esos pares de zapatos en forma de oferta creciente, unidades y más unidades al mercado? A igualdad de circunstancias, conforme el número de unidades se llegan a la venta aumenta, el precio tiende a bajar. Luego, fíjense ustedes, gráficamente con mi mano, lo que pago al trabajador por cada hora adicional llega un momento en que cada vez me va a costar más, y lo que obtengo por cada par de zapatos que lanzo al mercado, cada vez lo voy a poder vender por menos, hasta que llega un momento en el que uno y otro coinciden. Es decir, que pago por la hora marginal al trabajador el valor descontado de la productividad marginal. Pero ¿y si me equivoco y me paso? Y eso sucede en muchas ocasiones, porque todo el proceso de mercado es un proceso que se lleva a cabo por empresarios en un entorno de incertidumbre que por prueba y error tratan de encontrar cuáles son las combinaciones que producen más beneficio. ¿Y si me paso? ¿Y si he dejado llevar por el optimismo, se vende demasiado bien el trabajador, pienso que va a ser súper productivo y le pago de más, y luego cuando llega la dura realidad me aporta poco al proceso productivo? O me equivoco respecto al número de unidades y me paso, en vez de 20, 22, 23 horas, pues 40 horas, y por la hora número 40 le tengo que pagar 120 euros. Pasa el año y cuando llegan los zapatos que me produce esa hora marginal, me doy cuenta que solo los puedo vender por 40, porque está tan inundado de zapatos el mercado, 2 pares de zapatos a 40, 80, y le pagué al trabajador 120. ¿Cuál es la moraleja? En la hora marginal última que le contraté al trabajador, estoy perdiendo dinero. Esto es un mensaje que le dice al empresario: ojo, te has pasado, hijo, en el volumen de producción, de unidades de producción. Te estás produciendo demasiado, tanto que lo tienes que vender a precio bajo cuando el coste en el que has incurrido es muy alto. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que tenemos que contraer el volumen de producción, disminuir el número de unidades, porque me he pasado. Si te pasas, pierdes, y entonces tienes que disminuir. Y si disminuyes, al llegar al mercado menos bienes de consumo, tienden a recuperar el precio, y al liberar factores de producción porque no demandas tantas horas, tiende a bajar. Entonces tiende a igualarse. Moraleja: el ímpetu empresarial por obtener beneficios lleva a que cada uno se nos pague el valor de nuestra contribución al proceso productivo, es decir, lo que llamamos el valor hoy, descontado por el tipo de interés de la productividad marginal. Porque si nos quedamos cortos en cuanto a volumen de producción, dejamos de obtener beneficio, y nuestro propio ímpetu de lograr conseguir más beneficio nos lleva a contratar más mano de obra. Lo que pasa es que cada vez nos costará más y podremos vender su producto a un precio más bajo. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel en el que aproximadamente se igualen. Y si me equivoco y me paso, sucederá lo contrario. Podré vender el bien de consumo a un precio que no será suficiente para recuperar el coste incurrido previamente pagando al factor de producción. Y esto me indicará que me he pasado en cuanto al volumen y que tengo que replegarme o reducir el volumen de producción. La General Motors, por ejemplo, producía millones de coches y sin embargo era ruinoso. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, ha suspendido pagos, ha echado a la mitad de la gente y ha reducido el volumen de producción un 30%. Y de nuevo vuelve a ser rentable. Se había pasado. El coche marginal lo podía vender a un precio que no era suficiente para pagar todos los costes. Y ustedes, con un grado en dirección y administración de empresas, el día de mañana van a estar insertos en las empresas más variadas, en todos los intersticios de todos los sectores productivos. Y uno de sus objetivos esenciales será descubrir cuál es el volumen de producción
les permite conseguir los beneficios empresariales mayores, sin pasarse ni sin quedarse costos. Y esto determinará a que cada uno de los factores de producción que contribuyan a ese proceso se le pague el valor descontado por el tipo de interés de su productividad marginal. O en términos más coloquiales, esa maravilla a la que me refería al comienzo de clase. A cada uno tiende a pagársenos el valor de lo que aportamos al proceso productivo. Luego, si queremos ganar más dinero, el secreto es muy sencillo. Lo que tenemos que aportar cada vez más valor a la empresa en la que estemos implicados. Esta es la única forma de prosperar en la vida. Sí, pregunta. Cuando los precios de los ordenadores vemos que están cayendo absolutamente, ¿realmente se tiende a pagar por el factor, el valor que aporta el proceso de producción? ¿O hay un factor tecnológico, de innovación tecnológica? Es que resulta que todas las leyes en economía son ceteris paribus, a igualdad de circunstancias. Si mantenemos todas las circunstancias iguales, a cada factor de producción, en el caso que acaba de poner el ordenador, se le pagará por la prestación de sus servicios el valor descontado de su productividad marginal. Eso se plasma, eso se llama la renta de alquiler del correspondiente bien de equipo. Y de hecho muchas veces se venden, otras veces se hacen contratos de leasing o de alquiler. El precio de compraventa de todo el bien, a su vez, tiende a calcularse por el valor capitalizado de la corriente futura. Si resulta que la máquina es muy productiva, tiene un valor capitalizado muy alto. Entonces, si los empresarios, a la hora de ver cuánto cuesta producir ese bien de capital, resulta que a través de innovaciones tecnológicas, etcétera, cuesta una fracción muy de lo que vale la corriente futura, entonces se lanzan masivamente a producir equipo, hasta que marginalmente el precio sube y como hay mucha más oferta, los ingresos esperados en las rentas bajan. Es lo mismo que pasó con los pisos. ¿Qué pasaba con los pisos? Pues los pisos tenían un valor actual altísimo porque el tipo de interés estaba prácticamente a cero. Y entonces los empresarios se movilizaban y decían, uy, entonces es súper rentable comprar terreno, ladrillos, arquitectos, etcétera. Y se movilizaron a hacer 1 millón de pisos, que luego se vieron que no tenían demanda, porque todo se debía a un proceso de expansión artificial del crédito y a una rebaja artificial de los tipos de interés. La teoría es impecable, explica la ley de tendencia de que a cada factor se le paga el valor de su aportación al proceso productivo, pero luego lo que hay que engarzarla es dentro de un análisis comprensivo general del proceso económico y ahí ya entenderá usted cómo funciona. Si la máquina es de Oracle o lo que sea, muy productiva, tiene un valor hoy muy alto y entonces la señal a los empresarios es veamos los factores de producción necesarios para hacer la máquina y recombinándolos y madurando en forma de máquina cuánto nos cuesta, si resulta que por innovaciones tecnológicas, etcétera, es muy barato, hay un margen de beneficio enorme en el sector de la tecnología y entonces se lanzan masivamente a comprar factores de producción necesarios para hacer ordenadores, desde ingenieros técnicos hasta componentes de sílice o lo que sea, y se produce una llegada masiva de nuevo equipo al mercado. Marginalmente hace claro que la renta cada vez que produce sea más baja porque hay mayor oferta, hasta que tienden a igualarse. Y a través de este proceso que acabo de explicar, tanto con el caso concreto que usted plantea de los ordenadores o en el ámbito del sector inmobiliario, que lo tenemos más cerca, entendemos muchas de las cosas que nos pasan. No se les escapará a ustedes la idea obvia de que un trabajador cultivando a mano el campo, por ejemplo en la India, pobre, arroz, es mucho menos productivo que un trabajador que disponga de equipo capital, es decir, de las más modernas máquinas, del más moderno tractor. Un agricultor norteamericano con ordenadores y un tractor ara y prepara en un día centenares de hectáreas, lo que les llevará a hacer prácticamente a mano o con un arador romano a miles de indios. El trabajador americano, el suizo, el europeo, es mucho más productivo que el indio porque dispone de equipo capital bien invertido, en forma de máquinas, herramientas, tractores, etc. Como hemos demostrado que a cada uno tiende a pagarse el valor de su aportación al proceso productivo, al ser el trabajador americano mucho más productivo que el chino o el indio, porque tiene muchas más máquinas, el trabajador americano gana 100 veces más que el indio. No es porque sea más listo, no es porque trabaje más horas,
simplemente porque tiene a su disposición mucho más capital bien invertido, mucho más equipo capital, en forma de instalaciones fabriles, herramientas, ordenadores, programas, maquinaria, tractores, última tecnología. Entonces, si nosotros lo que queremos es que los países pobres salgan de la pobreza, o que las personas pobres salgan de la pobreza y cada vez mejoren más y prosperen más, lo que es imprescindible es fomentar la acumulación de capital bien invertido. El único secreto para salir de la pobreza a un país o una persona es el que disponga de más equipo capital. Y por tanto, el secreto esencial es fomentar y proteger a los capitalistas. Solo hay una salida de la pobreza, que es fomentar el espíritu de ahorro y a los capitalistas. Y también a los empresarios para que inviertan bien el equipo capital. Luego, el secreto de un país para salir de la pobreza consiste en atraer ahorradores, atraer capitalistas, disminuir los impuestos. Es al capitalista y al ahorrador al que hay que cortejar. Y esto se da de bruces con toda la demagogia que estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que suelen hacer los populistas y los demagogos en los países pobres? Léase la Venezuela de Chávez o Bolivia, etc. Perseguir al capitalista. Pintan una película de buenos y malos. Y dicen, el capitalista explotador, los pobres. ¿Qué hay que hacer? Expropiar a los capitalistas, redistribuir la riqueza, quitar a unos para dar a otros, aumentar los impuestos. Esto es condenar a la pobreza a los trabajadores. Porque la teoría económica demuestra que a cada trabajador tiende a pagarse el valor de su aportación al proceso productivo. Y esa aportación o contribución es tanto mayor, es decir, el trabajador es tanto más productivo cuanto más capital disponga en su labor diaria. Y para eso hace falta que otros previamente lo hayan ahorrado. Y esto exige cortejar al capitalista, animarle a que ahorre, no expropiarle, atraer inversiones extranjeras. Es al capitalista al que hay que cortejar y al que hay que fomentar para ayudar a salir de la pobreza a los trabajadores. Y sin embargo, repito, reitero, el esquema que se nos presenta, escuchamos en la calle, es justo el contrario. Perseguir al capitalista, si ha ganado dinero, lo habrá robado. Esto es una injusticia social. Hay que quitar a los ricos para dar a los pobres. Si quitamos a los ricos y damos a los pobres se lo van a comer, se quedan sin capital y quedan condenados a la pobreza. Es la historia de la cigarra con la hormiga. Y sin embargo, vende muy bien. Porque todo el mundo dice, a ver, ¿qué quiere que cojamos a los 100 más ricos de España con su riqueza y lo dividamos entre todos? Todo el mundo piensa, joder, fenomenal, a mí me van a tocar 1.000 euros y yo con esto, pues me compro un coche, voy al cine, amplío mi casa, fenomenal. Pero no seamos idiotas, no caigamos, no piquemos. Somos universitarios, estamos en la universidad, estamos estudiando la ciencia económica. Y el día de mañana, ya desde hoy, cualquiera de nosotros, sobre todo gente joven, con objetivos idealistas, de ayudar a los necesitados, sepan ustedes que la mejor y única manera de ayudar al necesitado es fomentando el capitalismo. ¿Está claro? Y la demostración es la que acabo de decir. ¿Qué pasa si se ahorra menos? A igualdad de circunstancias el tipo de interés sube. Hay menos oferta de bienes presentes y hay que pagar más por ellos en forma de tipo de interés el día de mañana. Como al trabajador y al factor de producción se le paga el valor hoy descontado por el tipo de interés, si el tipo de interés sube, el valor hoy es más bajo. Si se ahorra menos, se cobra menos, porque el tipo de interés tiende a subir y el valor descontado tiende a ser más reducido. Luego, también va en la misma línea. Y si se ahorra más, los tipos son más bajos y el valor descontado es más alto, se cobra más. Y todos los líderes espirituales, morales, etcétera, que proclamen que hay que redistribuir la renta, ayudar a los pobres, quitar a los ricos, que están totalmente equivocados. Están concibiendo un modelo estático como si la riqueza fuera dada y esto fuera simplemente un pastel a distribuir. No, señores, el proceso social es un proceso dinámico, de creatividad empresarial, no hay nada dado. Todo depende de que lo que aportamos al proceso de manera dinámica lo seamos capaces de crear cosas nuevas para mejorar el nivel de vida de todos. Y en ese proceso, el protagonista esencial es el empresario, que es el que hay que proteger, y el capitalista, que es el que ahorra y pone a disposición de los trabajadores equipo capital para hacerles cada vez más productivos y, por tanto, que puedan cada vez obtener salarios más altos. Y luego, y esta es la última idea, la idea de capitalización, la ley que acabamos de enunciar es la que determina el precio de mercado de los servicios
de cada uno de los factores de producción. Entonces, yo, como arquitecto, mis servicios son muy valorados y gano mucho como arquitecto. Frank Lloyd Wright. Me pagan por mis servicios. O un piso, o un local comercial, o una nave de oficinas. La renta de alquiler es el precio de mercado por los servicios que proporciona ese local comercial. En el caso del trabajo se llama salario, en el caso de esos bienes de capital, renta, o el alquiler de la máquina. Lo que hemos explicado es cómo se determina el precio de mercado de los servicios de cada factor de producción. Pero no escapará a la percepción de ustedes que en muchísimas ocasiones en el mercado no solo contratamos los servicios, que sí se contratan, Yo contrato los servicios del ordenador de Oracle o de Hewlett Packard y pago tanto de alquiler al mes. Contrato los servicios de alquiler para mi despacho de abogados. Contrato los servicios de Pretty Woman. Hay que pagar por esos servicios. Bien, hay un precio de mercado para esos servicios. Para todos los factores de producción hay un precio de mercado. Para los servicios de los factores de producción. Pero, sin embargo, hay muchísimas ocasiones en las que lo que se compra y se vende no son los servicios, sino todo el bien de capital. Compro el piso, o compro el camión Pegaso, compro el ordenador. Afortunadamente, hace ya siglos que se eliminó la odiosa institución de la esclavitud, pero antes se podía comprar un esclavo. ¿Cómo se determina el precio de mercado cuando lo que se compra es todo el bien de capital y no los servicios? Pues a través de lo que se llama un proceso de capitalización. Y es que si el bien de capital en el periodo T proporciona un valor V1, en el primer año proporciona unos servicios que tienen un precio de mercado de alquiler del piso de 12.000 euros al año, 1.000 euros al mes. Ese V1 se puede valorar hoy descontándolo por el tipo de interés. Y el segundo año, en el momento T2, proporciona otro valor, se puede descontar al origen ya 2 años, por el tipo de interés 2 años, y el tercer año proporciona otro valor V3, se descuenta al origen, pero ya 1, 2, 3 años, y así sucesivamente, hasta el T más N, que dure, que se descontaría en el origen. El valor de sumar todas las rentas que se obtendrían cada año y que se determinan por el valor descontado de la productividad marginal, llevado al hoy, se denomina el valor capitalizado del bien. Y hay una regla mnemotécnica, para que ustedes nunca se les olvide, suponiendo un bien de capital de duración indefinida, por ejemplo, un factor recurso natural que no se gasta nunca, la regla es clarísima. El valor hoy descontado por el tipo de interés es igual al valor de la renta, R, partido por el tipo de interés. Es el valor actual de una renta, duración infinita, descontado por el tipo de interés. R partido por el tipo de interés. Por ejemplo, un piso. Si renta 12.000 euros al año y el tipo de interés es el 10%, tenderá a tener un valor hoy igual a 120.000 euros. Y si el tipo de interés baja al 5, 0,05, se duplica el valor hoy, 240.000. Si sube el tipo de interés, se reduce. No es exacta para los bienes de capital que tienen una duración corta, pero para los bienes de capital de duración prolongada tiende a ser el valor de las rentabilidades futuras tiende a tener un valor muy pequeño hoy, porque al descontarlo por el tipo de interés se reduce mucho. Si es dentro de 10, 15 o 20 años, se iguala. Los bienes de capital de gran duración se igualan mucho con los de duración indefinida, que son los recursos naturales, y vale como regla mnemotécnica. Y también le vale para entender cómo se determina el precio de los títulos valores que representan en pequeñito la propiedad de los bienes de capital, es decir, las acciones en los mercados de valores. Si una acción renta de dividendo, pues 10 euros al año, y el tipo de interés es el 10%, tenderá a tener un valor de 10 partido por 0,10, es decir, de 100 euros. Y es obvio, ¿por qué? Porque si usted invierte en esa acción 100 euros, va a obtener un 10%. Si vale menos de 100 euros, 50, es un chollo invertir en esa acción,
Porque compra usted por 50, le va a rentar 10 euros al año, un 20%, todo el mundo va a invertir ahí. Entonces, ¿qué pasa? El precio de la acción subirá hasta aproximarse a el que sale de esta fórmula. Si me paso, si la acción vale 500 euros y solo me renta 10, un 2%, yo ahí no voy a invertir, oiga, si en cualquier otra inversión obtengo el 10%, baja el precio de la acción. Luego, a través de un proceso de capitalización de los diferentes valores descontados de productividad marginal que se determinan para cada uno de los periodos y que se llevan al origen descontando por el tipo de interés, sumando todos estos resultados, es como tiende a fijarse el precio de mercado, no ya de los servicios durante un año del ordenador, sino del ordenador en sí. No ya de la renta de alquiler de cada piso, sino del piso en sí. No ya de los servicios del preceptor esclavo griego, sino del precio que pago por el esclavo griego en la antigua Roma en el mercado de esclavos. Por cierto, que aunque haya desaparecido la esclavitud, muchísimas veces hacemos cálculos sobre lo que vale nuestra vida. Imagínense que yo gano 100.000 euros al año. Imagínense que estoy estudiando qué cantidad de seguro de vida tendría que tener para dejar a mi familia cubierta si a mí me pasara algo. Pues estoy haciendo el mismísimo cálculo, mutatis mutandi, del que haría para ver cuánto costaría comprar a un esclavo en el antiguo mercado de esclavos. Si yo falto, necesito que mi familia tenga un capital tal que invertido rente 100.000 euros al año, y entonces por lo menos, aunque estén muy tristes y no pueda yo estar con ellos ni ver crecer a mis hijos, sí que van a tener la misma fuente de ingresos que como si yo estuviera. Si el tipo de interés es el 10%, ¿qué capital tengo que asegurarme? ¿Cuánto vale mi vida en términos económicos? 1 millón. Tengo que hacer un seguro de 1 millón de euros. De manera que si me da un infarto, porque me harto y se me sube la tensión de regañar a los alumnos porque hablan en clase y me distraen, y muero aquí delante de todos, Dios no lo quiera, mi familia, mi viuda cobra 1 millón de euros. Acto seguido, lo invierte al 10% y con eso, por lo menos, la fuente de ingresos que yo les estaba proporcionando como cabeza de familia se mantiene inalterada. Ven ustedes como también el proceso de capitalización, incluso para los seres humanos, tiene muchísima importancia práctica en múltiples circunstancias. Vamos a hacer algunas observaciones complementarias y breves sobre el factor de producción trabajo, porque es uno de los más importantes, además de los que tiene más relevancia y da lugar a más, digamos, conflictos y errores interpretativos. Dice Mises que hay dos tipos de trabajo, el que llama trabajo introversivo y el trabajo extroversivo. El trabajo introversivo es el que se desempeña o se lleva a cabo por placer, por deporte, por no aburrirnos, o por algún fin superior, o de tipo moral o religioso. Es decir, claro que el trabajo introversivo no supone esfuerzo, o es que no nos supone esfuerzo cuando jugamos un partido de fútbol, o es que nos sudamos cuando jugamos un partido de tenis, o cuando desarrollamos fuera de horas de nuestra labor una tarea en una ONG, o cuando por placer pintamos un cuadro, o es que no le lleva horas y no suda a mi hijo cuando monta un Lego. Claro que sí. Lo que pasa es que la satisfacción íntima que nos produce el ejercicio físico, el triunfo de ser los primeros en los 100 metros lisos, la satisfacción estética o el placer de culminar una obra de arte, la íntima satisfacción de la Madre Teresa de Calcuta de haber ayudado a los más necesitados, compensa con mucho en su escala de valoración subjetiva el esfuerzo y el sacrificio llevado a cabo, por grande que haya podido ser. Cuando esto es así, no hace falta que nos paguen por el trabajo que hacemos. Nos consideramos pagados internamente, y a esto se le denomina trabajo introversivo. Por el contrario, el trabajo extroversivo supone un sacrificio, pero que no está compensado por la satisfacción interior, sino que está compensado por lo que obtenemos en el proceso productivo como consecuencia de cambiar
los resultados de nuestra prestación por unidades monetarias. Valoramos más el resultado de nuestro esfuerzo vendido en el proceso de producción que el valor subjetivo que damos al ocio perdido. Hombre, la Biblia dice que el trabajo es una maldición. De alguna manera todos estamos condenados a trabajar con el sudor de nuestra frente. Todos tenemos que ganarnos la vida. Y todos tendremos que encontrar una manera de ganarnos la vida. Desde un punto de vista subjetivo, es una enorme ventaja si somos capaces de ganarnos la vida con algo que nos gusta. Porque entonces, queridos alumnos, somos doblemente pagados. No solo por el salario que obtenemos, sino además por la satisfacción interior de la labor bien hecha, de desarrollar, de prestar nuestro trabajo en una actividad que nos gusta, por la que tenemos vocación, etc. Ya les he dicho a ustedes en alguna ocasión, se lo dije al grupo anterior, que yo tengo una gran vocación como enseñante. A mí me encanta dar clases, a pesar de que me cuesta mucho trabajo, Tengo que estudiar muchas horas, escribir libros, prepararme la clase antes. Hago un esfuerzo muy grande por tratar de traspasarle mis conocimientos aquí. Adelgazo 1 kilo después de cada clase. Pero sin embargo, lo haría encantado, aunque no cobrara nada. Luego, si yo les daría clase a ustedes gratis, incluso a lo mejor estaría dispuestos a pagarles por el privilegio de darles clase a ustedes. Y resulta que no solo no tengo que pagarles y estoy encantado de darles clases, sino que además me pagan a mí. Dense cuenta que soy el hombre más afortunado del mundo, porque en última instancia estoy cobrando 2 veces. Queridos alumnos, una de las mayores tragedias de la humanidad, uno de los efectos más nefastos de la propaganda anticapitalista, sindicalista, malentendida, de la izquierda y de la progresía, es haber eliminado deliberadamente ese gozo y esa alegría por la parte introversiva del trabajo que efectuamos, desprestigiando la actitud mental del trabajador, llevándole a la idea errónea de que es explotado por un perverso sistema capitalista y que solo gracias a la supuesta protección del Estado, de los sindicatos o de terceros, líderes morales, etcétera, puede sobrevivir el pobre trabajador. Y el que antes iba contento a su trabajo ahora va encabronado, pensando que es la víctima alienada de una maquinaria sin alma. No solo toda esta presentación es errónea, sino que además es perversa e inmoral, porque está envenenando a múltiples trabajadores que irían encantados a trabajar y recibirían, como yo, doble salario. En especie, por la satisfacción simplemente de hacer las cosas bien, y en efectivo. Llevar la idea al trabajador de que es víctima de la explotación, sustituirle la alegría en el trabajo por el fastidio de sentirse explotado, es uno de los daños más graves que se puede efectuar en una persona. Y además da lugar a muchísimos desequilibrios, desajustes de tipo personal. Por tanto, la clase de hoy es muy práctica. No solo han aprendido cómo tienen que hacer una entrevista de trabajo, no solo han aprendido que cuanto más aporten al proceso productivo, más van a ganar, sino que además han aprendido que hay que ir a trabajar con la cabeza bien alta, contentos y alegres, porque serán doblemente pagados. Les saldrá mejor su trabajo, contribuirán más, cobrarán más en efectivo y además serán más felices. También es importante su éxito empresarial a la hora de elegir dónde quieren colocarse. No son iguales todas las empresas, etcétera. A veces tenemos que tomar decisiones empresariales en entorno de incertidumbre, o tardamos 2 o 3, digamos, intentos hasta que encajamos bien, o cambian las circunstancias de nuestra vida, etcétera. Tenemos que seguir buscando, sin duda alguna. Pero procuren obtener felicidad de lo que hagan, porque entonces su vida, la verdad es que será radicalmente distinta y mucho mejor de lo que sería en otras circunstancias. El mercado laboral es un mercado movido por empresarios que quieren obtener beneficios. La función empresarial en el mercado laboral está dispersa como en cualquier otro mercado. Entre los trabajadores que quieren encontrar el mejor lugar donde ubicarse y prestar sus servicios, conforme a lo que han aprendido, sus gustos y vocaciones. Desde el punto de vista de los empresarios que están deseosos de obtener
gente joven o no joven, de valía y con experiencia, que les saque las castañas del fuego y que sean productivos. Hay un entorno de incertidumbre. Múltiples empresas estarían encantadas de contratar a muchos trabajadores que no se dan cuenta, esos trabajadores, de que serían muy felices en esas empresas. Es preciso que la creatividad empresarial y el ánimo de obtener beneficios, es decir, de darse cuenta que hay oportunidades de ganancia que plasman desajustes, un trabajador que no se emplea donde debiera y una empresa que lo necesita, quede ahí, porque el empresario, al aprovechar esa oportunidad de ganancia, dirá: tate, compro barato, vendo caro, este trabajador se le puede contratar y llevarle a mi empresa. Y para eso hace falta que el proceso productivo sea libre, que el mercado laboral sea libre, ágil, flexible, no intervenido. Pero sin embargo, no hay mercado más rígido e intervenido que el laboral. So pretexto de la gran mentira científica de que hay que proteger al trabajador en contra del capitalismo, se ha creado un pseudo derecho que rigidiza completamente las relaciones laborales. No se puede pagar lo que el mercado determine. Se establecen leyes de salario mínimo superior al valor descontado de la productividad marginal, que hacen que no sea rentable contratar a miles y miles de trabajadores, generalmente minorías marginadas, mujeres, inmigrantes, que quedan en paro o desempleo. Se imposibilita que se contrate libremente el proceso de rescisión de la relación laboral si las cosas no van bien, no nos entendemos, la química no encaja, el proceso productivo es erróneo, lo he expandido demasiado y tengo que replegarme. No puedo pactar con usted libremente cuál será la indemnización, sino que me la fijan desde fuera. Es mucho más difícil despedir a un trabajador, queridos alumnos, en España, que divorciarse. Sobre todo desde que hay el divorcio exprés. ¿Y esto qué determina? Cuando el mercado laboral está rigidizado, queridos alumnos, no funciona y surgen todo tipo de desajustes y sobre todo el paro y desempleo. Hay dos tipos, dice Mises, de paro o desempleo. El que llama paro cataláctico, también llamado a veces paro friccional, no me gusta este término, es un término copiado del mundo de la ingeniería. También a veces se llama paro voluntario, desempleo voluntario. Tampoco me gusta. El término quizás más correcto es el de paro cataláctico, que viene de catalateín, es intercambio en griego. La cataláctica es la ciencia de los intercambios, una parte de la ciencia económica. El paro cataláctico consiste en que no se trabaja porque, primero, hay personas que valoran más el ocio que lo que les van a pagar en el trabajo y deciden no trabajar voluntariamente. Son muchos vagabundos. Vamos, es que yo he tenido la experiencia personal. Mire usted, le doy este trabajo con esta remuneración. No quieren, porque prefieren seguir vagabundeando y vivir de indigentes pidiendo. Hay muchas personas que son perezosas. Más de uno de nosotros podremos autoinculparnos del pecado capital de la pereza. Pero frente a este paro friccional, voluntario, cataláctico, que siempre hay otro tipo de paro, que es el realmente perjudicial, que es el que se llama el paro institucional o involuntario. Es aquel que surge porque coactivamente el Estado, bien directamente o a través de su legislación laboral, de salarios mínimos y todo lo que significa la legislación laboral, impide por la fuerza que un trabajador que estaría encantado de contratarse un determinado salario con esta empresa y la empresa que estaría encantada de contratarle puedan cerrar uno y otro el trato. Porque el salario es inferior al que se fija por la ley. O porque las condiciones de trabajo que pactarían libremente, sin coacción uno y otro, no son las que establece la legislación laboral. Cuando se establece por ley un salario real superior al que fijaría el mercado, que es el valor descontado de la productividad marginal, cuando se conceden privilegios a los sindicatos para que puedan utilizar la violencia, huelgas salvajes, impidiendo por la fuerza que trabajadores que quieran trabajar, trabajen, y se extraen violentamente salarios que no son los del mercado, inmediatamente un volumen muy grande de trabajadores, todos aquellos que aportan al proceso productivo un valor inferior al salario coactivamente impuesto por la legislación, o son despedidos o dejan de ser contratados o ambas cosas a la vez. Y entonces surge un volumen tremendo de desempleo. El desempleo surge como consecuencia de la intervención de los gobiernos y sindicatos en el mercado laboral. Es la causa inmediata del desempleo que ya les expliqué cuando estudiamos el capítulo correspondiente de mi libro sobre los ciclos económicos. Si además el mercado se rigidiza, el espíritu empresarial que se moviliza para encontrar
las oportunidades que hay mutuamente beneficiosas para trabajadores y empresarios de colocarse, se bloquea. Y en el mercado laboral, por ejemplo, están prohibidas las agencias privadas de colocación. Está monopolizado por lo que se llama el Servicio de Desempleo o el Instituto de Empleo. Solamente marginalmente se permiten los llamados headhunters, los empresarios para buscar a las cabezas o los talentos o a los directivos de las grandes empresas. Y ahí no hay paro o desempleo. También hay, a lo mejor en el sector del servicio doméstico, agencias. Tampoco hay ahí paro o desempleo. El paro o desempleo es donde hay un supuesto derecho del trabajo dirigido a proteger al trabajador. El resultado invariablemente es perjudicar y sobre todo a los más desfavorecidos. A los que aportan menos al proceso productivo por ser más jóvenes, por carecer de experiencia, por llegar por primera vez al mercado de trabajo, por ser minorías marginadas, por ser inmigrantes, por ser mujer, encuentre la necesidad de compatibilizar el trabajo con su labor en el seno de la familia. Todos esos que contribuyen menos, que el coste establecido por la legislación laboral en forma de salarios en efectivo, con el coste que también se descuenta de toda la rigidez conflictiva que genera la legislación laboral, se vuelve en contra de los trabajadores en forma de altos volúmenes de desempleo o paro. Dense en cuenta también la gran mentira de toda la legislación laboral. Al trabajador se le tiende a pagar el valor de su aportación al proceso productivo, el valor descontado de su productividad marginal, ni más ni menos. Pero ese dinero que se le paga al trabajador no es el que se lleva a su casa. El trabajador se lleva a su casa una parte significativamente inferior de lo que le cuesta al trabajador al empresario y éste le paga. Porque lo que nos llevamos a nuestra casa como trabajadores es el salario neto después de una serie de descuentos. Por ejemplo, la seguridad social. Y alguien diría, no, profesor, está usted equivocado, porque en España la cuota de la seguridad social del trabajador es solo un 6%. En cambio, le corresponde al empresario, y le hemos extraído al empresario que pague el 30%. Y también hemos conseguido otras conquistas sociales. Las vacaciones pagadas. Trabajo 11 meses y no llega agosto y mi empresario me paga. Y yo en la playa. ¡Mentira! Todo esto es un gran engaño y es misión nuestra proclamarlo hasta la saciedad en la sociedad a los trabajadores. Hasta el último céntimo de euro de todo el coste a la seguridad social, incluyendo el 30%, un tercio de lo que ganamos, que paga el empresario, lo paga exclusivamente el trabajador. Todos los minutos que pasamos en la playa contentos pensando que son vacaciones pagadas por el empresario, ¡mentira! No lo paga el empresario, hasta el último momento lo paga el trabajador. Las famosas pagas extraordinarias las paga íntegramente el trabajador. ¿Qué es lo que pasa en el mercado en términos de teoría económica? ¿Lo van a entender? A cada uno se nos paga el valor descontado de nuestra productividad marginal y punto. Y si trabajamos 11 meses se nos paga el valor descontado de la productividad 11 meses. Lo único que sucede es que por la gran mentira de la legislación laboral, eso que aportamos en 11 meses, que es lo que nos pagan, se divide entre 14. Y se nos paga cada mes que no toca paga extra o mes de vacaciones menos de lo que hemos aportado. El mes que toca la paga extra nos están pagando lo que nos dejaron de pagar los meses que solo había una paga. Y el mes de vacaciones nos están pagando un 11avo que nos han retirado de cada uno de los 11 meses que hemos trabajado. Luego hasta el último céntimo de euro de todo lo paga el trabajador. Y es mentira que sea algo extraído a los empresarios. La ley económica, la teoría económica así lo demuestra. Y este conocimiento es esencial que lo tengan los trabajadores, porque si fueran conscientes de ello, las circunstancias serían radicalmente distintas. ¿Ustedes creen que admitirían que les quiten un tercio de su salario para la seguridad social pública? Sabiendo que con ese dinero pueden contratarlo una sanidad privada mejor y un plan de pensiones privado que les garantiza más a la jubilación y además les sobra dinero, en vez de mantener a toda la mandurria de funcionarios y servicios y colas y listas, etcétera. Y muchos de nosotros diríamos, sobre todo recién casados y con necesidades, no quiero estar un mes de vacaciones, sobre todo pagándolas yo, solo quiero tomarme 15 días porque necesito el dinero. Y hoy en día, si te pillan trabajando para otro es un delito, y al empresario le ponen una multa y a usted también.
Son vacaciones coactivas y forzosas que nos imponen a los trabajadores. Pero todo vestido con la gran mentira de una lucha o conquista social, como si esto se hubiera exprimido y sacado a los capitalistas. No hay que ser tampoco Einstein para entenderlo, ni venir a las clases de economía del profesor Huerta de Soto para entenderlo. Pero hoy, desde luego, que hemos estudiado el mercado de trabajo y cómo se determina el salario, lo tenemos que entender. El valor descontado de la productividad marginal que paga el empresario es el coste laboral total que le cuesta al empresario. Y al empresario le daría lo mismo para cada uno de nosotros, en vez de pagarle el 30% del sueldo a la seguridad social, dárselo al trabajador y que él se buscara la vida y hiciera con eso lo que quisiera. Y en vez de pagarle los 11 meses en forma de 14 pagas, dárselos, pues mire, le doy los 11 meses cada mes. Y cada mes va a tener usted una retribución más alta. Y luego cuando llegue agosto, si se quiere ir, no le pago. Y si se quiere quedar, le pago. Y entonces va a ganar más. Y cada uno que decidiera en libertad lo que quisiera. Pero no, señores, papá Estado, de manera dictatorial y coactiva, se cree superior a nosotros y nos impone nuestra forma de vida. Pero en vez de hacerlo abiertamente, lo hace engañando a la ciudadanía, vistiéndolo y presentándolo como si fuera una conquista social extraída o exprimida de los empresarios, cuando no es tal cosa. Al empresario daría lo mismo en vez de pagarle, repito, esa parte del coste laboral a la seguridad social o ponerlo en un fondito para luego pagar el mes de agosto, darnos a nosotros en tiempo y forma, y nosotros que somos mayorcitos y además en un régimen democrático elegimos a nuestros gobernantes, decidir con nuestro dinero lo que queremos hacer. Por lo cual la teoría económica y la sensatez lleva a desmontar toda la legislación laboral, porque está toda ella construida en perjuicio de los trabajadores. Dañan profundamente a aquellos a los que dicen que quieren favorecer. Y esto es de una hipocresía y de una moralidad grandiosa. Y además genera un volumen de desempleo enorme. La culpa del desempleo y del paro la tiene toda la legislación laboral sedicentemente legislada para proteger al trabajador. La verdad es que esto es indignante. Esto es uno de los descubrimientos científicos que lleva a uno a la indignación. Debemos de clamar en todos los niveles en los que podamos nosotros intervenir, de nuestra familia, nuestros amigos, en la calle, el día de mañana cuando tengamos responsabilidades, etcétera, por la transparencia, la verdad y la luz en este ámbito. Siempre que se quiera poner, porque claro, la idea es muy sencilla, dice, bueno, hay pobreza, pues vamos a establecer un salario mínimo. Es lo más obvio, ¿no? Es que porque nadie puede vivir con menos de 1.000 euros o de 600. Vamos a establecer un salario mínimo. Regalo envenenado. Todos aquellos trabajadores que contribuyen al proceso de producción menos que el mínimo no son contratados. Y los que estén contratados y produzcan menos, en la primera de cambio son despedidos. Resultado, paro y desempleo. Otra idea que surge, a las mujeres se les paga menos que a los varones. Vamos a establecer la misma remuneración. Oiga, si esto es así, pues a lo mejor es por alguna razón, pero que está usted condenando al desempleo a todas aquellas mujeres que por querer compatibilizar la vida familiar con la laboral, etcétera, no aporten tanto como los varones equivalentes. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No los contratan? Desempleo o paro. Inmigrantes, lo mismo. Si España tiene 5 millones de parados, el doble que países de su entorno económico, es porque la legislación laboral en España es mucho más protectora del trabajador. Fíjense ustedes, qué paradoja, ¿eh? ¿Y esto qué pasa? ¿Solo lo sabe el profesor Huerta de Soto? Esto lo sabe todo el mundo. Los líderes sindicales, los políticos, los teóricos de la economía, todo el mundo. Lo que pasa es que en la sociedad viven una gran mentira y nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Todo el mundo sabe que ahora en España hay que liberalizar el mercado de trabajo para absorber los 5 millones de parados, pero nadie se atreve a hacerlo, porque en el momento piensan que lo propongan y lo lleven a cabo, pierden las elecciones. Y la próxima vez que participe en un debate sobre si hay que liberalizar o no el despido en España, ya saben ustedes la respuesta, que sí. No que haya despido libre, el despido que libremente se pacte entre las partes, que no esté legislado.